Bienvenidos a ETAP. El día de hoy presentaremos el webinario Diseño de mallas de puesta a tierra y validación usando el software de análisis de sistemas eléctricos ETAP. El contenido básico de esta presentación incluirá normativa, principios básicos de las mallas de puesta a tierra, importancia y uso de los sistemas de puesta a tierra, procedimiento básico sugerido para el diseño, dentro del cual contemplaremos los siguientes pasos: análisis de resistividad de suelo, explicación del método SUNDE, selección de conductores. Después veremos la metodología IEEE 80-2013 para realizar el cálculo manual. Y por último, verificaremos o haremos la validación del sistema de malla de puesta a tierra utilizando el software de sistemas eléctricos ETAP. Dentro de las normativas internacionales para los sistemas de puesta a tierra, encontramos inicialmente que el documento de referencia es la IEEE 80 versión 2013, que es la Guía para Seguridad en Aterrizamiento de Subestaciones AC. A partir de esta, cada país establece sus propias normativas en relación a la protección de personas, en particular, utilizando sistemas de puesta a tierra. Con respecto a México, la normativa NOM 001, versión 2012, que en su título 4, apartado 4.1.2, establece generalidades de protección contra choque eléctrico debido a contactos directos e indirectos en condiciones de falla. La nota más importante de este apartado menciona que en relación con la protección de los contactos indirectos, la aplicación del método de conexión de puesta a tierra constituye el principio fundamental de la seguridad. Esto además de otros análisis necesarios para limitar la magnitud y duración de la corriente en condiciones de falla. Por esto, adicional al diseño de mallas de tierra, el ingeniero debe desarrollar estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones. Conceptos básicos. Tensión de contacto. Esta se define como la diferencia de potencial durante una falla que se presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de 1 metro. Esta distancia es equivalente a la máxima distancia que se puede alcanzar al extender el brazo. Tensión de paso. Esta se define como la diferencia de potencial durante una falla que se presenta entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia de un paso que es aproximadamente 1 metro. Aumento de potencial del terreno, de sus siglas en inglés GPR. Este se define como el valor máximo de tensión que la malla de tierra de una instalación puede alcanzar, relativo a un punto de tierra distante que se supone que está en un potencial de referencia de tierra remoto. Importancia y usos. Es importante anotar que la razón más significativa de la construcción de un sistema de malla de puesta a tierra es la seguridad humana y animal. Hoy en día es importante garantizar la seguridad ante cualquier contingencia dentro de un sistema eléctrico. El segundo aspecto de la importancia de un sistema de puesta a tierra es conducir y proporcionar un camino a la corriente en la tierra bajo condiciones anormales y de falla, sin que esta condición exceda el límite de operación determinada por el fabricante de los equipos. El sistema de tierra también permite una conexión sólida en condiciones de impulso y sobrecargas tipo rayo. Asegurar el buen funcionamiento de las protecciones eléctricas, pues tenemos claro que sin un sistema de referencia cero adecuado, las protecciones eléctricas pueden misoperar. Minimizar la interferencia en los circuitos de transmisión y distribución sobre los sistemas de comunicaciones y control. Procedimiento sugerido para diseñar una malla de puesta a tierra.
Lo primero que debemos hacer es determinar las características del terreno en el que construiremos nuestra malla de tierra, obteniendo la resistividad del mismo. Después, podemos determinar la corriente máxima que circulará por nuestro sistema de puesta a tierra. También debemos determinar el tiempo máximo que tomarán las protecciones para despejar la falla. Parte del proceso involucra también investigar el tipo de sistema que estamos modelando y especialmente los tipos de carga del sistema. Y por último, haremos el dimensionamiento de la malla de tierra, ya sea a través del método manual o usando una herramienta computacional. El paso número 1 es la determinación de las características del suelo obteniendo el parámetro de la resistividad. Inicialmente, debemos obtener un perfil del parámetro de resistividad del terreno. Para esto, utilizamos el método de 4 picas de Wenner, un método muy sencillo en el cual enterramos en la tierra 4 electrodos, en 2 de los cuales hacemos inyección de corrientes y los colocamos en los extremos exteriores, y otros 2 en el centro de los de corriente, en los cuales hacemos una inyección de tensión. La distancia entre los electrodos para este caso es una distancia A, igual entre todos los electrodos en una dirección definida. El resultado de esta medición es el valor ρ a una distancia A que se define por la siguiente ecuación. Para obtener una estadística homogénea del valor de resistividad del terreno, es importante realizar múltiples mediciones a diferentes distancias y en diferentes direcciones. Aquí podemos observar los resultados de la medición de resistividad del terreno que hemos realizado en varias direcciones y a diferentes distancias. El perfil 1 en una dirección en el eje Y, luego el perfil 2 en la dirección del eje X y por último el perfil 3 en una dirección intermedia entre los ejes X y Y. Una vez tenemos todas las mediciones, iniciamos el procesamiento de los datos obtenidos. Inicialmente, hacemos el cálculo de los logaritmos naturales para cada medición. Luego, calculamos el promedio de estos valores logarítmicos y a su vez la desviación estándar. Posteriormente, obtendremos la resistividad aparente ρ sub A. Y consecuentemente obtendremos el valor de ρ sub A para el mayor espaciamiento y el menor espaciamiento, calculando a su vez la diferencia entre estas dos mediciones, que para nuestro caso es de 70.12%. Determinación del tipo de suelo. Ahora debemos especificar el tipo de suelo que tenemos con respecto a la resistividad. Determinamos que el suelo es homogéneo si la diferencia entre el mayor y el menor valor de la resistividad aparente es un valor menor a 30%. En este caso, utilizamos un solo valor de resistividad en el terreno que se obtiene promediando los valores de resistividad medidos a diferentes profundidades. Determinamos que el suelo es heterogéneo si la diferencia entre el mayor y el menor valor de resistividad aparente es un valor mayor al 30%, como es nuestro caso. De tal manera que entonces para determinar la resistividad del terreno debemos utilizar el método de 2 capas o método gráfico de Sunde. En este caso tenemos 2 resistividades que debemos determinar. Una capa superior, ρ sub 1, a una profundidad h, y una capa más profunda con una resistividad ρ sub 2, considerada a partir de la primera capa y sin un límite definido. En la actualidad existen muchos métodos multicapas de determinación de resistividad de terreno. Sin embargo, estos métodos no están contemplados dentro de la normativa, por consiguiente no son usados por nosotros en nuestros cálculos. Ahora realizaremos el proceso del método de determinación de 2 capas. Iniciamos con la gráfica de espaciamiento A y la resistividad aparente, ρ, como lo muestra en la siguiente gráfica. También calculamos el valor de ρ sub 2 sobre ρ sub 1, que para este caso resultó ser igual aproximadamente a 1.7,
y lo aproximamos a 2. Con este valor de ρ sub 2 sobre ρ sub 1, utilizamos la gráfica del estándar IEEE 80 2013. En esta gráfica tenemos las curvas ρ sub 2 sobre ρ sub 1 referenciadas a los ejes ρ sub a sobre ρ sub 0 y a la relación a sobre h. Entonces tomamos el valor de h igual a 2 y obtendremos el valor aproximado de ρ sub a sobre ρ sub 1. Entonces, si establecemos que ρ sub a sobre ρ sub 1 es aproximadamente igual a 1.6 y si ρ sub 1 es igual a 83.43, entonces podemos determinar ρ sub a como aproximadamente igual a 125.15. De nuevo, usamos la curva a sobre ρ y obtenemos el valor de a para el parámetro ρ sub a. Para ρ sub a igual a 125.15, entonces el valor aproximado de a es 11.4. Y ahora con este valor podemos obtener h de la relación a sobre h igual a 2. Con a igual a 11.4, entonces h es equivalente a 5.7 metros. Y así hemos determinado la resistividad de las dos capas del terreno y la distancia h de la capa superficial. Así, ρ sub 1 igual a 83.43 y h igual a 5.7 metros. Podemos entonces ir a nuestro editor de suelo, si utilizamos el software, para insertar los valores obtenidos de la capa superior. Luego, tenemos el valor de resistividad de la capa inferior ρ sub 2 y de nuevo, colocamos esto en la sección de nuestro editor de software. También es importante establecer el valor de resistividad de la capa superior de aislamiento para nuestra subestación y este lo determinamos de los materiales que vamos a usar para dicha capa. Aquí podemos observar algunos valores típicos de resistividad de terreno para cada tipo de suelo, pero siempre es importante calcular o determinar los valores más reales aproximados de resistividad a partir de las mediciones. Ahora veamos cómo es el editor de suelos de TAP. Ingresamos al módulo de mallas de tierra y en la parte superior derecha tenemos el editor de suelos. En la página de información tenemos la opción de ingresar los valores de resistividad o podemos seleccionar de nuestra librería. En este caso, para el material de superficie tenemos este valor de 4267 o podemos seleccionar, por ejemplo, roca caliza limpia, que tiene un valor de resistividad de 2500 ohmios. Luego, en la parte inferior, de igual manera podemos ingresar valores de resistividad o podemos seleccionar de nuestra librería, por ejemplo, suelo duro, 1000 ohmios, o por ejemplo, suelo seco orgánico, 10 ohmios. Si queremos seleccionar la opción de calculados, inicialmente tenemos que ir a la página de análisis, en donde vamos a poder ingresar los datos de resistividad. De nuestro ejemplo anterior, tenemos los valores que obtuvimos de la medición y con los que hicimos el cálculo de nuestra resistividad de terreno. Ahora, ingresamos esos mismos valores desde distancia 1 hasta 32 metros y en el lado derecho podemos observar la dispersión de los datos. Seleccionamos la opción de calcular y obtendremos los valores de resistividad de la capa superior y la profundidad de la misma y de la capa inferior. Una vez hemos calculado los valores, podemos ir al área de actualización. En esta área podemos seleccionar tolerancia para resistividad o simplemente actualizar. El software nos indica que está actualizando los datos, le damos OK y en la parte de información pasamos a la versión de calculados y ya podemos observar los valores calculados por el software. Con esto concluimos el editor de suelo. Para la selección de conductores, aquí tenemos la tabla típica de conductores para mallas. El conductor típico utilizado es 2.0 y en el software podemos hacer la selección de estos mismos conductores que típicamente son desnudos. Cada selección nos da diferentes tipos de materiales y sus constantes. Cada selección nos dará diferentes tipos de constantes de materiales. Entre los parámetros que podemos observar encontramos la continuidad, la temperatura de fusión, la resistividad a 20 grados centígrados y la capacidad térmica. En el caso de la selección de electrodos, acá tenemos también la tabla de conductores típicos. En esta tabla vamos desde conductor cobre hasta diferentes tipos de aleaciones pasando por acero inoxidable y acero galvanizado. Y de nuevo, el software hace una selección de estos mismos tipos de electrodos.
Cabe notar que el mejor conductor para esta actividad es de cobre puro. Sin embargo, en este caso es el más costoso y también, en muchos casos, el más apetecido para el robo de conductores. En el paso 2 debemos determinar la corriente máxima que circulará por la Tierra en condiciones de falla. Para esto, si es una subestación a la entrada de nuestro sistema eléctrico, debemos obtener el valor de corriente de falla del operador de red. Y si es una subestación al interior de nuestro sistema eléctrico, debemos hacer el cálculo de cortocircuito y obtener el valor de corriente de falla máximo monofásico. En el paso 3, debemos determinar el tiempo máximo de despeje de falla. Este irá en relación con los dispositivos de protección que se seleccionarán en la subestación y los tres factores típicos que son T sub F, que es el tiempo en segundos de duración de la corriente de falla, con el que se calcula el factor de decremento. T sub C, tiempo en segundos de duración de la corriente de falla, con el que hacemos el dimensionamiento de conductores. Y por último, T sub S, tiempo en segundos de duración de la corriente de choque, con el que hacemos la determinación de los valores permisibles por el cuerpo humano. Normalmente, estos valores se asumen iguales, y si queremos realizar un diseño conservativo, podemos asumir este valor en 0.5 segundos. Ahora hacemos la determinación de los tipos de carga del sistema eléctrico a modelar. Podemos tener dos tipos típicos de carga. El primero son los tipos de carga de potencia constante, como por ejemplo motores y cargas compuestas con contenido motor. El segundo tipo son las cargas de impedancia constante. En este caso contemplamos elementos tales como las cargas resistivas o cargas estáticas, bancos de capacitores, filtros de armónicos y las cargas compuestas con contenido resistivo. Ahora entramos al cálculo manual de la malla de tierra de acuerdo a la metodología IEEE 80-2013. Haremos un ejemplo similar al que se encuentra en la norma, en la cual tenemos los siguientes datos. Calibre del conductor que vamos a utilizar es 4 ceros, tiempo de falla se tomará en los 0.5 segundos, la corriente de cortocircuito equivale a 10 kA monofásicos, el área del lote en que construiremos la malla de tierra es de 75 por 85 metros y el área de construcción de la malla es de 80 metros por 70 metros. En cuanto a la resistividad, en la capa superior de aislamiento de 10 centímetros tendremos un material con resistividad de 2500 ohmios metros y el terreno tiene una resistividad de 400 ohmios por metro. En este caso, asumiremos que el terreno es homogéneo. Calculamos entonces las tensiones máximas permitidas de paso y de toque para una persona de 70 kilogramos. A continuación, presentamos las ecuaciones para el cálculo. Estas ecuaciones van en función de C sub S, Rho sub S y T sub S, donde Rho y T ya son conocidos y la variable C la podemos calcular de la siguiente ecuación, en función de la resistividad de la capa de aislamiento y la capa de terreno, y de la altura de la capa de aislamiento. Así determinamos el valor máximo de voltaje de paso para una persona de 70 kilogramos en 2686.6 voltios y el voltaje de contacto para una persona de 70 kilogramos en 838.2 voltios. Para el diseño preliminar, basado en el área, hemos definido 40 varillas de 2.4 metros y la separación entre cables de 7 metros, logrando así 10 cuadrículas en dirección horizontal y 11 cuadrículas en dirección vertical. Calculamos entonces la longitud total de los conductores por la ecuación L sub C y también calculamos la longitud de las varillas por la ecuación L sub B. Calculamos la longitud total de los elementos conductores como la sumatoria de L sub B y L sub C. Calculamos ahora la resistencia de la malla de tierra por la ecuación R sub G en función de la resistividad, el área y la longitud total de los conductores. Y luego debemos determinar la corriente máxima que fluirá por la malla de tierra de la ecuación I sub G en función de la corriente máxima y la constante S sub F. El factor S sub F nos permite estimar el porcentaje de corriente de cortocircuito que será conducida por la malla de tierra en condición de falla. En el caso más conservativo se puede asumir este valor en 100%. Sin embargo, obviamente también se vuelve el caso más costoso. Para estimar este valor, se deben usar las gráficas de cálculo de S sub F del estándar IEEE 80-2013 en la página 153.
Se debe tener en cuenta el número de líneas de transmisión o líneas de entrada A, el número de líneas de distribución o alimentadores o líneas de salida B, el porcentaje de contribución remota, normalmente asumido en 100% en el caso de subestaciones de distribución, 50% en el caso de subestaciones de transmisión y 25% para subestaciones de generación. La resistencia de puesta a tierra de las torres de transmisión en 15 o 100 ohmios y 25 o 200 ohmios para las torres de distribución. Ahora, para la determinación del parámetro S sub F, si tenemos un sistema con 2 líneas de transmisión de entrada y 3 líneas de distribución de salida, con los valores de resistencia de transmisión y distribución de 15 y 25 ohmios y la resistencia de la malla de 1 ohmio, con la contribución remota de 100%, A a B es igual 2 a 3. Entonces vamos a la figura C3, en donde podemos obtener las curvas aproximadas del factor S sub F. En este caso observamos que no tenemos el valor para la relación 2 a 3. Entonces haremos interpolación de las curvas 2 a 2 y 2 a 4. Entonces, para la resistencia de 1 ohmio, el valor de falla total en la malla para 2 a 2 es de 33% y para 2 a 4 es de 23%. Entonces interpolamos y obtenemos un valor aproximado de 28% para 2 a 3. Para nuestro caso usamos la misma gráfica. En este caso tenemos que A igual a una entrada y B igual a 4 salidas o alimentadores. Entonces, en este caso no hay necesidad de interpolar y si la resistencia de puesta a tierra es de 2.58 ohmios, entonces obtenemos que el porcentaje de corriente total de falla sería equivalente aproximadamente al 15%. Si nuestra corriente de falla es de 10 kiloamperios, entonces la corriente total a través de la malla será de 1500 amperios. Ahora hacemos el cálculo del valor máximo del aumento de potencial de terreno o GPR. Este va en función de la corriente de falla que circula por la malla y la resistencia total de la malla. El resultado de este valor lo comparamos contra la tensión máxima de contacto permitida. Si el valor obtenido es inferior a la tensión de contacto para una persona de 70 kilogramos, el diseño cumple con los niveles permitidos y podemos dar por terminado el cálculo. En caso contrario, como es nuestro caso, el valor supera el valor de contacto permitido. Entonces debemos realizar el cálculo de los valores de voltaje de paso y de contacto individualmente. La tensión de contacto E sub M se calcula de la siguiente ecuación. Asimismo, el E sub M se obtiene de la siguiente ecuación. K sub I es el factor de corrección para la geometría de la malla y K sub M es el factor de separación para el voltaje de contacto de la malla. Las fórmulas y variables están disponibles en la sección 16.5 del estándar. Entonces, el resultado de la tensión de contacto o mesh es igual a 560.4 voltios y comparándose este valor con la tensión permitida de 838.2 voltios, entonces para este parámetro nuestra malla cumple. Ahora, la tensión de paso se calcula de la ecuación y asimismo el S sub S se obtiene de esta ecuación. K sub I es el factor de corrección de geometría de la malla y K sub S es el factor de separación para el voltaje de paso. Entonces, el resultado de la tensión de paso es igual a 416.3 voltios. Y comparándose este valor con la tensión permitida de 2686 voltios, entonces para este parámetro nuestra malla cumple. Al obtener los voltajes calculados de paso y contacto inferiores a los valores permitidos, entonces podemos finalizar el diseño. A continuación, presentamos el diagrama del proceso del cálculo de mallas de puesta a tierra, donde mostramos los pasos realizados previamente. Iniciamos el proceso, obtenemos los datos de campo, área de resistividad, establecemos la dimensión del conductor con base en los parámetros de corriente y tiempo de duración de la falla, establecemos los criterios de voltaje de paso y de contacto para una persona de 50 o 70 kilogramos, hacemos el diseño inicial, calculamos la resistencia de la malla de tierra, obtenemos la corriente máxima que circulará por la malla, hacemos la comparación del producto de la corriente por la resistencia. Si el valor resultante es menor que la tensión de contacto, entonces el proceso se termina, documentando detalladamente y terminando el proceso. Si por el contrario el resultado es mayor, entonces debemos calcular por separado los voltajes de paso y de contacto. Si al calcular la tensión de contacto el valor resultante es mayor que el permitido,
Entonces, reiniciamos el diseño. Si el resultado es menor, entonces pasamos al cálculo de la tensión de paso. De igual manera, si el resultado es mayor, reiniciamos el proceso de diseño. Si el resultado es menor, entonces nuestra malla cumple con los requerimientos de seguridad. Hacemos el informe detallado y terminamos el proceso. Ahora podemos pasar a la validación del diseño de la malla de tierra con el software de análisis de sistemas eléctricos ETAP. Utilizamos los mismos datos del ejemplo anterior. Conductor de cobre desnudo calibre 4 ceros, tiempo de falla 0.5 segundos, corriente de cortocircuito de 10 kA monofásicos, 40 varillas de 2.4 metros, separación de cables de 7 metros, la dimensión de la malla de 80 metros de largo o 262.5 pies por 70 metros de ancho o 229.7 pies. La resistividad de la capa superior de aislamiento de 2500 ohmios, la altura H sub S igual a 10 centímetros, la resistividad de la capa superior del terreno de 400 ohmios. En el editor de suelo, en nuestro software, introducimos los valores de resistividad suministrados. En este caso, la capa superficial de aislamiento 2500 ohmios y una profundidad de 0.1 metros. La capa superior del terreno, igual que la inferior, de 400 ohmios. La distancia o profundidad de la capa superior del terreno no es importante, ya que tenemos un terreno que es uniforme. Pasamos al editor de la malla, donde ingresamos las dimensiones de la malla y el número de conductores tanto a lo ancho en el eje X como a lo largo en el eje Y. Seleccionamos el calibre del conductor, la profundidad a la que instalaremos la malla, seleccionamos el tipo de conductor y en este caso, si tenemos precios, podemos ingresarlos. El software nos entrega las constantes de material del conductor seleccionado. Ingresamos ahora los valores para los electrodos, ingresamos el número de electrodos, el diámetro y la longitud de la varilla, e ingresamos el arreglo de electrodos en la malla. Por último, el tipo de electrodo y el precio, y el software de nuevo nos entrega las constantes de los materiales. Ahora pasamos a la configuración del caso de estudio. En este editor ingresamos el nombre del caso de estudio, las opciones de peso de 50 a 70 kilogramos y la temperatura ambiente, el método de cálculo que utilizaremos, los valores de duración de las constantes de falla de T sub F, T sub C y T sub S. Luego, los campos para corriente de cortocircuito y relación X sobre R. Y por último, ingresamos los valores de los factores C sub F y C sub P. Ahora veamos el editor de proyectos de mallas de tierra de ETAP. En este caso tenemos dos ejemplos con los dos sistemas de unidades. El sistema métrico y el sistema inglés. Al lado izquierdo, el sistema métrico, donde podemos observar las medidas en metros y los conductores en milímetros cuadrados. Y al lado derecho, el sistema inglés con las medidas en pies y los conductores en AWG. A excepción de esto, todo el editor se maneja de la misma manera, tanto para conductores como para electrodos. Una vez hemos alimentado las dimensiones y el área y seleccionado los conductores, podemos pasar al caso de estudio. En este caso, el editor es el mismo para ambos. Podemos ingresar las opciones de peso y temperatura ambiente, el método de cálculo que utilizaremos, las duraciones de las fallas y la información de cortocircuito y constantes de la malla de tierra. Con esto concluimos el editor de proyecto. La corriente de falla a tierra y la relación X sobre R pueden ser definidas por el usuario, ya sea que se obtengan de la empresa eléctrica o se calculen manualmente. La segunda opción es utilizar el software de cortocircuito y hacer la actualización de estos valores. Veamos ahora cómo podemos obtener los datos de cortocircuito en el software ETAP. Tenemos este pequeño sistema con dos mallas de tierra. Hacemos doble clic en el grid 1 y vamos directamente al estudio de mallas de tierra. Entramos al editor y nos damos cuenta que tiene seleccionada la opción de valores especificados por el usuario. Si seleccionamos los datos de cortocircuito, nos damos cuenta que están en 0. Volvemos a nuestro sistema, seleccionamos el módulo de cortocircuito y calculamos la corriente máxima de falla monofásica. Calculamos el valor, clic derecho sobre la malla de tierra y nos sale la opción de actualizar la corriente de falla en kiloamperios.
Seleccionamos la opción. Como verán, el valor existente es 0 y el nuevo valor es 27,743 y x sobre r igual a 30,67. Le damos reemplazar y volvemos de nuevo a nuestra malla de tierra. Volvemos al editor de caso de estudio y en este caso ya los valores están actualizados. Los valores de duración de la falla pueden ser obtenidos del estudio de coordinación de protecciones, o se puede ser conservativo en el diseño de la malla de puesta a tierra y utilizar un valor de 0.5 y aplicarlo a los tres valores. Ahora podemos verificar los resultados en etapa. Corremos el caso de estudio para el sistema métrico y hacemos lo mismo para el sistema inglés. Como podemos observar, los resultados son casi iguales y muy similares a los resultados desarrollados con el cálculo manual. Por último, ETAP nos ofrece una herramienta de cálculo de elementos finitos. La gran ventaja del cálculo de elementos finitos comparado con el método IEEE 80 es que este método nos permite hacer las gráficas de voltaje de paso y de toque. En este caso, los resultados son muy similares y podemos hacer la selección de las gráficas de voltaje de paso y de toque. Visualizar 3D el comportamiento de la tensión dentro de la subestación para el voltaje de paso y de igual manera para el voltaje de toque. Habiendo terminado los cálculos con el software, podemos llevar todos los valores a la siguiente tabla comparativa, donde podemos ver la diferencia entre los valores calculados en el método manual contra los calculados por el software. Podemos observar que el porcentaje de diferencia es inferior al 2%. Sin embargo, es importante anotar que el tiempo utilizado para hacer el estudio con el software fue significativamente menor, y en el caso de que se requieran hacer recálculos, este método ahorra mucho tiempo y dinero. Adicionalmente, el software tiene la funcionalidad de hacer un estudio optimizado, donde basado en la misma área, el software puede especificar el mínimo número de conductores o conductores y varillas para cumplir con el requerimiento de la norma, optimizando así el costo de la malla. De acuerdo a esto último, ETAP permite optimizar conductores y varillas. Utilizamos el sistema métrico para optimizar por conductores. Como podemos observar, este sistema ya no nos pide 12 y 10 conductores, sino 8 y 7. El valor de las varillas se mantiene, pues no optimizamos por varillas, sino solamente por conductores. Y utilicemos el método inglés para optimizar por conductores y varillas. En este caso podemos observar que el número de conductores se optimizó, pero el de varillas se optimizó aún más, pues ya no necesitamos sino 4 varillas y 9 conductores y 11 conductores. Como verán, esto significa ahorros significativos en nuestra malla. Entonces, solo resta generar el reporte. En la página 1 encontraremos la información de la malla de tierra, número de conductores, longitud total del cable, longitud total de las picas, tiempo de cálculo, frecuencia del sistema, sistema de unidades y el nombre del proyecto. Lo mismo para el sistema inglés. En la segunda página podemos ver la información de la malla. Si nos vamos a la última parte donde encontramos el costo, observaremos que ambas han tenido un ahorro significativo. Sin embargo, la opción del sistema inglés en la cual optimizábamos conductores y barras resultó ser más económica. Con esto concluimos nuestro diseño y la optimización del mismo. Al final, solo nos queda construir la malla. Les agradezco mucho por atender a nuestro webinario. Si tienen preguntas, por favor no duden en colocarlas en nuestro chat.